Nos encontramos hoy en la casa taller de Mónica Millán. Nos invitó a conversar con ella acerca de la investigación que estamos realizando con nuestro equipo para la UNA. El tema que nos une hoy es los desplazamientos de los límites disciplinares y la progresiva aparición de la artesanía en el arte contemporáneo a partir de los rituales. Mónica, gracias por recibirnos en tu casa, taller. Eh, Agradecidos por todo el equipo de investigación. Te quiero contar que en el equipo somos en total seis personas. Ana Belén López, Cecilia Soldano, María Ángeles Blanco, Maximiliano Firpo, Gastón Silveira y yo, Alejandro Elía, que llevamos adelante una investigación. Es nuestro segundo proceso de la investigación, donde estamos tratando de profundizar la progresiva incorporación de la artesanía en la obra de los artistas a modo de ritual. ¿Te suena esta palabra? ¿Cómo le encontrás algún vínculo en tu obra y el ritual? Sí, primero porque yo soy monja budista. Bien. Y lo que me llamó la atención adentro de los dojos y de las estadías que tuve es que prácticamente éramos casi todos artistas. Y sentí que sea del mundo que veníamos o de los visuales, éramos visuales algunos, o del teatro y del cine, el mundo del arte establece rituales. O sea, hay un antropólogo que ahora no me acuerdo el nombre, que es un inglés que habla de eso, ¿no? Su madre era una actriz y habla de eso, como que del ritual, el antiguo ritual, el primer ritual del hombre, salen como las artes. Te estoy simplificando Bien, toda una muy bien, sí, teoría, clarísimo. ¿no? Pero es maravilloso. Y creo, y específicamente en lo mío, que en lo último mío, que es el textil, creo que no, y adentro del Zen, por ejemplo, eh, el Zen establece rituales para todo, o sea, para la comida, porque la comida es sagrada, el alimento es sagrado, y vos tenés que coser tu propia ropa. Entonces el propio manto del monje se cose y entonces se establece un ritual. O sea, el baño del furó es un ritual. Entonces, y había, todos los que éramos artistas teníamos como un estado de encantamiento, el hecho de, nos encantaba, ¿no? Es como una acción, es como una performance. Sí, y en el ritual también hay mucho de, bueno, obviamente de conectarse con uno mismo, pero más allá de eso, en esta cuestión de darse ese tiempo para el ritual, ¿cómo podés vincular este darse tiempo? Te imagino en el pueblito, en el Paraguay, donde vos desarrollás buena parte de tu obra, esos rituales con las tejedoras, con las bordadoras. ¿Se vive esta situación del ritual en esos encuentros? E Ellos no hablan directamente así, porque por ahí no tienen como una, bueno, no puedo decirlo, ¿no? Si tienen como plena conciencia, pero ellas son muy religiosas y ellas están llenas de rituales. O sea, yo me acordaba ahora, ¿no? De la Semana Santa que pasó y yo pensaba: "Uy, ellas, deben estar", porque yo viví el primer abril que estuve allá, que fue cuando empecé a trabajar de vuelta con ellas, después de 10 años, fue precioso porque íbamos, o sea, venían, o sea, cada barrio, cada familia se reúne y no es solo la familia, sino los vecinos, y no es que cocinan en 4 hornos la chipa, sino que eligen uno y vienen todos a cocinar. Eso es un ritual. O Exactamente. sea, hacer la comida era un ritual, y después ir a la casa. El ritual era ir a la casa de los vecinos a entregar la comida, ¿no? A entregar ese alimento, ese regalo. Y aparte era: yo te llevo una chipa y vos me das la chipa, la sopa paraguaya, o la chipa guazú, o las millones de comidas que hacen, ¿no? Y después, bueno, eran toda la cuestión de las iglesias, los cantos, los conciertos.
fue un momento muy hermoso. Y creo que, por ejemplo, ellas, el tejido en telar, porque hay 2 situaciones, ¿no? Está el tejido en telar y está el bordado. El tejido en telar son las menos. Una tejedora muy viejita me decía que ella creía que la gente joven no hacía eso porque el bordado se hace debajo de un mango o qué sé yo, debajo de un patio y se juntan muchas, ¿no? Bien. Entonces están todas juntas y eso es un ritual, el Bien. círculo de bordado. Y en el telar no, está solo, porque es tremendo, o sea, solamente el cuentahilo que tienen que hacer, no sé cómo se llama, es como un armado que tienen así, como si fuese un marco, y que bueno, primero el hilado en sí es tremendo ritual introspectivo, Claro, ¿no? Porque imagínate la sabiduría que viene de la yema de los dedos para saber cuál es el hilo. y y lo más fino que se llegue, ¿no? O sea, no es fácil hacer eso. Eso es tremendo. O sea, es un viaje bueno, te cortas y sí. No, no, es Claro. interesante. Bueno, también esto que vos nos estás compartiendo habla del trabajo y del trabajo en comunidad. Y una comunidad que por lo que yo pude indagar, investigando un poco el material que hay tuyo con respecto al trabajo de Paraguay, una comunidad que te adoptó, porque vos sos una persona que interactúa, que va a sus casas, que te invitan, que esperan tu palabra. ¿Cómo vivís humanamente esa relación? Y para mí es tremendo porque siento como un compromiso. Siento como un compromiso y cuando no es así en realidad, ¿no es cierto? Porque ellas tienen su vida y son independientes, pero uno se siente como comprometida amorosamente, ¿no? Y eso me cuesta mucho, ahora me voy de vuelta a quedarme porque durante un periodo traté de manejarme, miro sí el teléfono y me doy cuenta que el teléfono más que acercarnos nos reconfunde porque es muy difícil explicar a alguien de lejos cómo hacer el trabajo o primero ya no me ve y después también creo que algo sucede que es una complicación, que es que ellas hablan en guaraní. Entonces, cuando ellas me hablan en castellano, están traduciendo en su cabeza, ¿no? Claro, Y entonces es difícil. Por ejemplo, el otro día discutíamos de un color. Me llama y me dice: "Mónica, me falta un verdecito". Y le dije: "Qué raro, pues yo no te dejé ningún verde". "Sí, sí, vos me dejaste con verde". No, verdecito, no era verde, verdecito. Yo decía: "Yo no dejé verde". Y me manda el color, pero de la pantalla, que no tiene nada que ver con el claro, color. Aparte son teléfonos baratos, qué sé yo, no da. Entonces, hasta que, aparte, yo entender de qué me estaba hablando, o sea, qué trabajo me estaba hablando, hasta que fui rebobinando y entonces recordé qué era, y que era una tira, que yo le llamo dorado, que es ocre, y ese color no está dentro de su mundo óptico, así el color. Hasta que logré ubicar. Entonces yo le dije: "Eso se llama ocre", que es como un amarillo con otro color. Ah, dice: "Verdecito". Bueno, está bien, ese color se llama verdecito ahora. Y sí, sí, para mí bueno, yo nunca pude cortar del todo ese proyecto. O sea, en el 2010, 2012 yo dejé de ir y pensé que no iba a ir más, y y volviste. y volví. Bueno, yo en uno de los tantos reportajes que te hicieron, me encantó una frase que dijiste, Misiones, yo soy de Misiones, Misiones y Paraguay, para mí es todo un territorio. O sea, me gustó eso como de alguna manera, no debilitar, pero quitar esa frontera que tenemos incorporada solo por un margen territorial para unir lo humano o lo que une a Misiones con Paraguay y el pueblo que vos vas. Me gustó mucho esa frase porque
siento que es una manera también de correr estos límites que hablamos nosotros también en el arte y en la cultura, ¿no? Es que en realidad la frontera de la nación argentina, que es algo, el Estado argentino, que es algo muy nuevo, em, es algo que se estableció, son como cuestiones que se establecieron y que Claro, luego se estableció, pero en realidad, la realidad es que si vos vas a Misiones y empezás a hablar y te cruzás, vas a encontrar, me acuerdo un hermano de Ticio Escobar estaba conmigo en Misiones y íbamos caminando y de golpe él me dice, Mónica, es como si estuviera en Paraguay, en Asunción. Y le dije, sí, ¿viste? Nosotros tenemos las mismas costumbres. Subyace un mundo, el mundo guaraní, digo yo, pero simplifiquemos, es el claro, mundo guaraní. Nosotros tenemos costumbres que es lo público-privado, esa división tan brutal que hay en las grandes ciudades, nosotros no tenemos. O sea, vos estás debajo de un mango en Paraguay y estás debajo de un mango en Misiones y las familias viven más afuera que adentro. Y eso es por una cuestión de calor, pero también, yo supongo que el clima habrá incidido, pero también hay algo como de toda esa cultura guaraní que está ahí trabajando. Aunque para todos nosotros esa división, pueblos originarios que nosotros decimos como están allá claro. y nosotros estamos acá, para mí no es así. Eso está ahí, está trabajando como si fuese un mundo subterráneo que todo el tiempo permea así y sube y nosotros estamos hablando en ese mismo lenguaje sin saber y sin identificar. Sí, yo No sé si sentía, explico. sí, pero claramente yo justamente me gustó mucho esa frase porque pienso que justamente en esos espacios, en esos límites territoriales que nosotros llamamos, suceden cosas. Suceden, o sea, sobre una línea imaginaria que nosotros creemos que son divisorias de terreno, hay gente que vive, que construye sus propias realidades. Yo he visto en Misiones tener como primera lengua en los niños el guaraní y no el español. Y supongo que lo mismo debe suceder en Paraguay. Por lo tanto, me parece que entender todo el mundo guaraní de alguna manera involucra a ambos territorios. Sí, Misiones está dividido en dos. O sea, tenemos el río Paraná, que es como más guaraní. Y después tenés el otro lado, que es muy gracioso, es está el Brasil. Claro, Entonces, directo, primero, el Brasil ha sido muy inteligente y ha puesto mucho dinero en sus fronteras y las radios son recontra fuertes, la televisión es muy fuerte. Entonces, la comunicación llega. ha sido brutal y la gente te habla más en portugués, primero porque el oído se ha acostumbrado. Las radios son mucho mejores, la música, las radios de Misiones no llegan. Entonces, claro que todo el mundo escucha, la música es fantástica, no le podemos ganar a los brasileros. Entonces, todo el mundo habla, me acuerdo había viajado a hacer un trabajo con Elba Byron y veníamos, y subía la gente, y era ya Navidad, y la gente subía con comida porque se suben acá, bajan a unos kilómetros a pasar las fiestas con su familia, ¿no? Y entonces todos hablaban en un portuñol era. Y él me dijo: "Dentro de poco vas a tener un pasaporte brasilero, no portugués", ¿no? Me confundo. Y bueno, yo tendría un pasaporte brasilero y uno pensé en hacerme una residencia en sacar una residencia En sí, Brasil. no, guaraní, digo, iba a decir paraguaya. Sí, bueno, sos una persona muy reconocida ahí. Uno en esta búsqueda del el trabajo y el intercambio que tenés con las bordadoras, me gustó una de ellas, no recuerdo el nombre, pero ya lo tengo anotado acá, Raquel. Raquel Barros. Raquel, me llamó poderosamente la atención en la anécdota que vos contás, que Raquel se te presenta y ella se siente artista. Realmente es emocionante ese dato, porque muchas veces
en lo que venimos investigando en la cátedra, el artesano quiere ser artesano y a veces le cuesta como redefinir su rol o verse como artista. Y Creo Raquel, perdonen, sí, antes que termines, yo creo porque me voy a ir olvidando, porque vos me dijiste que te ibas a olvidar, sí, así que pero me parece, en ese momento en que vos decís, se siente artesano, yo creo que esa es nuestra mirada. Él hace porque lo necesita hacer. Para mí, como que las palabras como que no llegan a estoy pensando, sí, a medida que vos hablaste, yo iba pensando. Siento que es como una figura nuestra, cultural nuestra, exacto, ¿no? Por ejemplo, Ticio cuenta una anécdota maravillosa que se llama con tu bule. Él está con los Ishir y él está dentro de la comunidad y él ve que está tejiendo un brazalete y de golpe tras cambia y le pone unas plumas rosadas. Y Ticio le pregunta, ¿por qué? Porque me gusta. Y en ese me gusta, entonces vos podés, ¿qué catalogás? claro, Es arte. Esas son palabras nuestras. exacto. Entonces creo que yo siento que está habiendo como un problema con las palabras. Las palabras nos están que, porque como nosotros las hemos cargado de un significado, siento que ahora, en este momento en que siento que es la angustia, más por nuestras edades, siento que hay como una gran angustia porque las palabras como que no están pudiendo como definir lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo cuando ya digo artesano, yo ya no sé. Y cuando hablo con ellas, yo ya no sé tampoco. Porque yo no sé cómo se siente ella. Claro. Y Raquel es un caso especial. Bueno, sí, ahora sí. No, lo de Raquel me encantó, si querés compartirlo con nosotros, porque me gustó, yo cuando Raquel explica cómo ella toma el dibujo, las decisiones que toma sobre ese dibujo y cómo lo transforma, ya en eso tenés su pensamiento estético. Sí, Y por eso ella se siente artista y te lo dice de una manera que a mí me pareció muy ejemplificadora de este proceso que vos estás explicando. Nosotros tratamos de ponerle un nombre a ese acto y tal vez no existe. Y recuerdo en la otra investigación que hicimos también que estudiamos una tribu del Amazonas, los Yanomami, Juan, y en ellos, por ejemplo, no existe la palabra arte. sí, sí. No se pueden o sea, Es eh, debe ser y hay artistas de la comunidad, sobre todo hubo un artista que expuso a la Bienal de San Pablo y le quería explicar a su padre su rol de artista y el padre no le entendía porque no había forma de definirlo. Entonces me parece que tal vez el arte contemporáneo y esta recuperación que hacen o esta invitación que hacen los artistas a trabajar con artesanos nos lleva a pensar en otras definiciones de arte o en ninguna definición, sino en el hecho estético en sí mismo. sí, Raquel, le voy a contar para que eh, yo hacía poco, a ella la conocía recién, hacía muy poquito, y ella entró y venía vestida con una pollerita y realmente estaba como así, como tenía era un día feliz de ella, ¿no? Y ella entró y yo le dije, estás muy hermosa. Y me dijo, sí, me puse pollera porque me siento femenina. Y hizo un silencio así y me dijo, Mónica, ¿vos sabés que yo soy artista? Y le dije, sí, vamos a tomar un té, le dije, para que charlemos. Y entonces me puse a ella le encanta que yo le sirva té, le encanta, porque le encanta tomar té, le encanta que yo le hable de alimentación, o sea, cada vez que si yo llevo algunas harinas raras, en el pueblo están habiendo los mismos problemas urbanos, eso sí, es tremendo, o sea, los problemas urbanos, porque toda la comida industrial ha llegado al pueblo. Y por supuesto, eso llama la atención porque es algo que ellos no tenían. Entonces, lastimosamente, eso llegó y se están empezando a enfermar. Entonces, los dos hijos, tanto es curioso, son vecinas, Carmen y Raquel, eh, los dos hijos de 16 17 años están con
con un problema que no llega a ser celíaco, ¿sí? Sí, Celiaquía, pero es como un... una intolerancia. Sí, no se sabe exactamente qué. Ella ha tenido que ir como, ella se ha tenido que venir a vivir a Buenos Aires unos años para poder atenderlo al hijo mejor, pero no tiene muy definido que, o sea, ella sabe que harinas no puede comer, por ejemplo, pero hay muchas otras cosas que no puede comer y lo van descubriendo. Entonces le encanta que yo le introduzca materiales así, siempre charlamos de eso. Y tiene como un afán de aprender y como una finura de cabeza. Bueno, yo digo de cabeza y está mal también, porque siento que nosotros no estamos separados, ¿no? Y entonces ella, eh, me acuerdo cuando me trajo la primera imagen, o sea, tengo que regresar para atrás. Yo llego con un proyecto que era difícil para ella, porque ellas tienen el bordado y el bordado es abstracto. O sea, ellas trabajan una tira en una ropa, una cosa así, o bordan toda una tela y después eso se hace una camisa, un vestido. Entonces, no hay un armado de una imagen. Y yo venía a armar una imagen. Claro. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Y yo dije, yo me tiro a la pileta como todas las cosas que hago, me tiro a la pileta de una forma así como hago funcionar la intuición. Y entonces les requería a ellas lo mismo. Entonces les dije, ustedes tienen el bastante conocimiento como para poder hacerlo y como si fuese un juego. Les dije, entonces tenemos esta imagen, yo la había calcado mi dibujo a la tela y le dije, tirémonos así, o sea, el cabello, ¿qué punto te parece? A ver, toma el espectro es gigantesco de puntos, o sea, toma un punto X que se te cruza y lo haces. Ok. Bueno, ahora la piel. Ahora, y así fuimos haciendo, yo estaba ahí y eso era mucho más fácil. Entonces, y ellas iban como descubriendo y viendo. Entonces trabajábamos el tema de los colores, qué colores iban a hacer y todo. Entonces fue como cuando llega el primer trabajo de ella, que yo todavía no la conocía, ella me contó que ella había llegado a su casa y con el hijo buscaron en el teléfono, en internet del teléfono, en Google, de dónde venía la imagen. Entonces ella investiga la imagen, estudia la imagen y en base a eso ella empieza a pensar qué punto. O sea, ninguna hizo eso. Ese proceso de esa finura lo hizo ella. Bueno, un proceso de investigación profundo donde ella después toma decisiones Pero aparte, y te va propone, inventando puntos. claro. Eso es increíble. O sea, todas ellas inventan puntos, pero ella es la que más inventa. Qué interesante y también qué loco pensar, ¿no? Desde tu primera residencia en Paraguay, todo lo que sucedió después y Yo también pensé eso. todo lo que fue sucediendo. También eso tiene mucho que ver con desde el lugar en que vos tomás esa residencia y el vínculo que generás con esas personas. Si yo pienso, ¿qué perspectiva, qué te gustaría que suceda a partir de todo este trabajo en ese contexto? O sea, a ver, yo comencé al pueblo, como bien dijiste, llegué sin saber nada. Nada. O sea, pero fue algo muy curioso. Ese primer día que hice un recorrido, que fue ese primer día, fue precioso, precioso, precioso. Que yo estuve con unas nubes y que fue impresionante porque a mí me llega un ingeniero forestal que trabajaba en esa zona. Él me lleva ahí y él trabajaba en la serranía del Betruzú, que es de por sí a mí decir el nombre así en guaraní me encanta. Yo no hablo guaraní, pero me encanta. Lo pronunciás bien. Sí, es que eso es lo único que pronuncio. Y entonces él me dejó en una farmacia, que yo ni entendía por qué me dejaba en la farmacia, y se fue. No me explicó nada. Y entonces Ida tampoco me explicó que Ida era la hija de una de las tejedoras más importantes del pueblo, que eran 10 hermanos y quedaban 3.
Ese mismo día yo los conozco a las 3, ¿no? A 2, a una conozco. Conozco a Digna, que ya el nombre me impactó, que se llamaba Digna. Eh, el hecho de que una persona te reciba en su casa, vos le digas, y llegues a un pueblo que no conoces. Yo venía con una mochila así, pensando, bueno, voy a ir o buscaré alguna posadita, una cosita. Y le decía: "Ida, ¿me podés indicar un lugar?". "No, no, no, no puedo, estoy trabajando, quédate ahí". Me dejó en un patio, no me hablaba mucho, un patio gigante así, lleno de mamones, guayabas, todo divino el patio, tomando tereré con el marido. Después vino el almuerzo, después vino me pone en un cuarto, en un catre, a dormir siesta. Yo no podía dormir, estaba con los ojos así del estrés que tenía, de todo lo que De la yo experiencia que estabas de lo viviendo. que yo quería hacer y que no lo peor era que no sabía qué quería hacer. Y entonces cuando ellas se levantan, me levanta así, me lleva a la casa de una bordadora, que fue impresionante eso. Y después llegamos a lo de Digna, y yo biznaba y era abril, era esta época, sí. Y todo lo que fue sucediendo, yo a la noche cuando llegué, a la que llegamos a la noche, va, era tardecita a la casa. Me dijo: "No, no te vas a ir a ningún lugar, vas a dormir acá, ton". Y yo estuve ahí toda la semana. Y empecé a trabajar ahí, y así se fue desarrollando. O sea, yo no tenía nunca me definieron dónde. Entonces aprendí a no preguntar. Yo iba viviendo. Es esa la apertura, la generosidad que tienen. Entonces yo empecé a como a vivir de la misma forma con ellos. Y ese mismo día yo escribí lo que quería hacer. Yo no podía creer. Era la primera vez que no era, yo quería estar. Dije, yo quiero estar, quiero entrevistarlo. Después vendrá qué hacer, ¿no? Pero eso así fue. Yo estuve, Bueno, fue una buena forma de involucrarte y de acoplarte vos a ellos, y sin ir a imponer nada, o sea, ser uno más. Entonces, eso te da lo genuino sí, con el otro, ¿no? yo creo que lo que me definió fue el hecho de que ella me llevara a hablar con Digna, y Digna tenía la edad que tenían mis abuelos. Y yo nací en un pueblo, yo fui una criada y malcriada por 4 abuelos y 2 bisabuelos. Entonces yo viví una infancia muy, pero muy feliz. O sea, donde era mi casa, el monte estaba, yo siempre hago el brazo así, estaba ahí nomás. Y acá cruzaba como todo humedad, siempre tengo una idea de humedad. La casa de mi abuela era rosa, muy oscuro rosa, y pintada la cal así fuerte, y todos los pasillos de ladrillos eran con un musgo así verde fluorescente. Y la casa de mi abuela era algo así, con un aljibe, siempre había mucha humedad. Nosotros bajábamos a recoger el agua con mi abuela y a limpiar y no sé qué. Estaba llena de roperitos, llena de textiles. Mi abuela tenía fascinación con las telas. La otra abuela también. Las dos abuelas tenían como una cosa con tejer, bordar. Yo a los 6 años hacía de todo, pero era porque era apasionante y ofrecían un mundo muy rico, pero muy rico de verdad. Entonces, cuando yo llegué al pueblo, es como si hubiese regresado a ese pueblo. Qué lindo, qué Sí. linda experiencia. Sí, yo creo que eso lo que hizo que fuera tan fácil el haber estado. ¿Mm? Bien, ¿y pensás hoy, si te miraras después de todo este camino, ¿no? Recorrido, eh, ¿cómo crees vos que hoy te ven las bordadoras a vos? ¿Una más? ¿Qué relación estableces con ellas? Sé que ellas te esperan. No, yo no llego a ser una más, que sería mi deseo, ¿no? Que ser así. Pero hoy, antes que suceda esta entrevista, yo les estaba explicando que hay algo que es muy duro, que yo trato de ahí hay algo que siento que no te contesté. Vos creo que hablaste de mis deseos, eso no te contesté. Después lo retomamos. Sí, mm, eso es lo que a mí me gustaría, pero ¿qué sucede? El yo llego al pueblo y soy blanca, y soy de la ciudad. De por sí llego como con una
cuestión de autoridad, que ellas lo tienen y que para mí es una carga. Y eso no se borra, a pesar de que yo les explique, pero eso no es Son rasgos culturales, ¿no? y aparte es una cuestión de vivencia, es lo que Claro. ellas vivieron. Entonces no lo voy a borrar yo, ¿no? Ellas a mí no me dicen patrona, pero la persona que llega a hacerles un pedido es una patrona. Y lo que yo hago, en definitiva, es un pedido. Por más que yo borre todo eso y diga, no es, o sea, yo soy un artista, o sea, yo sé, yo tengo todo el rollo, Mente. pero desde ellas simplificando, es una blanca que llega a hacernos un pedido, que viene y paga. Hacien- Hablando Sí. palabras durísimas, es así. O sea, exacto. Para ellos yo sería la figura, yo cumplo con la figura de la patrona, lo cual yo detesto. Entonces, para eso, volviendo a tu pregunta del deseo, más que sí, está muy bien que hayas dicho la palabra deseo, porque uno desde el arte, desde mí, yo establezco como proyectos, procesos que quisiera que sucedan, pero ahora por una cuestión económica me está resultando difícil. Es, em, Hay un proceso que puede durar 1 año, 2 años, en donde yo quisiera que ellas pasaran por un proceso de autoría. O sea, ellas conmigo trabajan en lo que llamémosle coautoría. O sea, nosotras charlamos, discutimos, van estos colores, esto, yo les explico con palabras que en nuestra jerga son monocromía, que cosas así. Pero yo quisiera que ellas solas pudieran imaginarse ese mundo que ellas lo tienen y poder plasmarlo. Eso para mí es un gran deseo. Y que ellas tuvieran también como, o sea, se liberaran de la figura mía y pudieran ellas representarse a sí mismas y hablar, ¿no? Y decir. Una primer prueba hicimos cuando vinimos al Santander, que yo las vi con una desenvoltura impresionante, que a mí me impresionó porque yo desaparecí y sucedió. Eso fue maravilloso. Bueno, pero eso fue posible porque vos has sembrado en ella un montón de cosas y tal vez este es el momento en donde ellas puedan mostrar todo eso que vos sembraste en ella. O sea, es muy interesante el trabajo que estás haciendo y no sabemos ese deseo cuándo se va a cumplir. Lo que sabemos es que desde tu parte hay todo un procedimiento y hay toda una energía puesta en que ese deseo se cumpla. Me parece que eso es muy valioso y en lo personal, y creo que el equipo va a opinar lo mismo, habla muy bien de vos. No siempre se le da este lugar que vos le das al otro. Quiero decirle que tenemos peleas enormes con ellas igual, así como, pero es como una Como en cuestión toda relación. como más hermana, ¿no? Así, a veces yo me enojo muchísimo, porque yo les decía que algo, no todas, ¿no? Pero hubo algunas, como yo les digo, hay algo curioso, yo les decía, en el momento en que ustedes, eh, primero vieron que cuando uno se lanza a un primer proyecto, a una primer parte de una idea, o sea, uno tiene una idea y uno va como avanzando como a ciegas sobre eso. Vas construyendo. En ese momento, esa frescura que también tiene y ese miedo, todo ese menjunje de cosas que suceden, uno después mira con añoranza porque dice, qué maravilla, o sea, en ese momento que uno no sabía es cuanto más sabe. Claro. Y hay algo que sucede que no sé por qué es tan rico eso, ¿no? Que después uno es como si quisiera repetir y no sale. Bueno, ellas ahora que ya hicieron, es como si hicieran así y hicieran de taquito. Y yo les dije, es el momento en que ustedes tienen que pegar otro salto. Claro. O sea, ustedes ya saben cómo pasar puntos así de bordados gigantescos que tienen un espectro muy grande, el abecedario de ustedes es gigantesco, ya lo pasaron.
Bueno, ahora entran a hilar como más fino y eso no lo están haciendo. Yo me enojé muchísimo ahora. Bueno, ahí tiene que salir tu rol docente. Y Ahí yo creo lo que dejé. para eso, bueno, pero está bueno y poder intervenir con tu experiencia y con todo lo que has aprendido en este tiempo, a poder como darles un camino. Y yo creo que lo que vos le estás dando son como nuevos desafíos. No, porque quiere decirte que no es todo rosas, ¿no es cierto? O sea, Claro, es como imagino que no. Imagino que no. Ya el idioma es un impedimento, sí, cuando yo la ven cultura es otro, pero bueno, eh, es un lindo trabajo también. sí, cuando yo volvía, pues yo, o sea, yo vuelvo, estoy todo el tiempo yendo a Asunción y charlando con Ticio, o sea, Ticio ha sido la persona que ha estado más cerca conmigo en este proyecto y este proceso. Yo volví y le decía: "Mira, la palabra que tengo siempre adelante es la palabra traducción", porque, yo tengo que, o sea, yo pienso, pero inmediatamente busco las palabras que sean como las más adecuadas para explicarles qué quiero. Exacto. Y a la vez siento que, o sea, estoy haciendo una traducción. A la vez ellas piensan en guaraní y yo me doy cuenta porque toda su gramática es completamente diferente cuando ellas hablan en castellano. Es muy distinta la estructura con la que nosotros hablamos con la estructura gramatical como ellas hablan. Por eso acá en Buenos Aires y en Argentina, cuando te habla un paraguayo, nosotros decimos, habla mal. Y hasta por eso tienen ese canto, porque ese canto es propio del guaraní, que ellos lo pasan al castellano con la estructura del guaraní. Entonces es curioso, para nosotros está mal armado, ¿no? Y, y entonces suceden traducciones todo el tiempo. ¿Y no crees que en ese acto de la traducción hay como una porción azarosa de interpretación que puede ser productivo en lo que ellas decidan? Capaz que ahí hay algo muy No, interesante. no, pero eso sucede todo el tiempo Bueno, y por eso ese margen que queda ahí, que siempre queda, por eso yo cuando les digo que quiero, les estoy hablando como ampliamente, o sea, yo pongo colores y digo, a ver, este dibujo, ¿con qué color quisieras? Este, perfecto, bueno, ahora, esta base, ¿con qué colores bordaría? Porque nosotros bordamos a la vez con los hilos de otras telas, claro. o sea, se deshila. Bueno, ¿con cuál haría? Con esto, okey, con esto. O sea, hay márgenes en que ellas van decidiendo. Y entonces, por ejemplo, en un momento yo amplié así, dije: "Oh, listo, nos lanzamos al color". Y después me retiré y dije: "No, volvamos a una monocromía más dura". Y también tiene que ver con estados de ánimo de uno, ¿no? Claro, momentos. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé, eso es como algo, pero el margen que decís sí existe y para mí es riquísimo eso, o sea. Está muy lindo poder aprovecharlo para la obra. Quiero invitar al equipo, si tiene alguna pregunta. Yo estaría horas hablando, no quiero hacerlo porque si no, no paro más, pero quiero invitarlas si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo. Agradecerte por obviamente, esta charla, esta conversación. Em, no sé, no quitarte quizás más tiempo, pero, me interesó mucho, cuando Ale mencionaba esta tercer vía, este tercer espacio, esta traducción que se da ese margen, ¿no? Que se produce en este proceso creativo entre vos y las tejedoras y las bordadoras, y todo ese espacio de lo innombrable. Y me relacionó un poco con, la obra que nos mostraste sobre cómo hay cosas que están sin nombre, que están sin decir, y cómo me parece que el arte contemporáneo está llegando a un momento donde no está pudiendo decir las cosas que están sucediendo. Em, y creo que el trabajo que vos haces amplifica mucho la pregunta y, y me parece que es espectacular porque abre un margen enorme para todo este trabajo que vos decís que vas a hacer con ellas, y que se pueden expresar, ¿no? Me parece, no sé, eso, simplemente más que como pregunta, como reflexión.
desde este campo que es el proceso creativo que todos compartimos como artistas. No sé, agradecerte y esperar ver en esta próxima obra que muestres y que se genere con ellas todo esto, todo este deseo hecho realidad. No, a mí sí van unas preguntas. No, perdón por el tiempo, pero por la cuestión de textil, pensaba en esto de la traducción, ¿no? Del arte como el lenguaje, desde el color y de cómo nombramos los colores. Y pensaba en este universo de ella de los puntos, que decís que inventan puntos, que es como tener una paleta con los primarios y a partir de eso empezar a generar nuevos colores. Es más que una pregunta, un pedido, que me gustaría un catálogo cuando veía e investigaba para venir. Yo decía, qué interesante esta cantidad de puntos que existen. Esto que vos hablás de que llegaron los españoles y ellos nombran de otra manera esos puntos, entonces ya empieza a haber un montón de traducciones. Y pensaba en eso, como en una especie de catálogo o de diccionario, o no sé cómo llamarlo, porque también a la vez se va como un mapa en permanente construcción de puntos, ¿no? Como una nueva paleta de colores dentro de los tejidos, que en todo lo que nos mostraste antes me parece que también está, y que me parece que abre también una otra posibilidad de hacerlo más conocido, ¿no? O que se vaya difundiendo más. Sí, cuando yo llegué al pueblo en el año 2002, una de las ideas que tenía, uno cree que brillantes ideas, es hacer una clasificación. Ay, Y después fui abandonando, y después una de las cuestiones que he hablado mucho con esta antropóloga, que les contaba a ustedes fuera de la entrevista, que es una antropóloga que ella viene de la literatura, ella está haciendo perdón, ella está haciendo un doctorado en antropología, pero ella viene de la literatura. Entonces el tema es texto textil, y ella fue al Paraguay a trabajar en los bordes de la literatura paraguaya, ese mundo que nunca fue como estudiado, leído, que es la oralidad en guaraní, o sea, todo lo que es oral, como la literatura así oral que hay en el Paraguay, de mujeres y campesinas e indígenas. Entonces, ella empezó a trabajar conmigo para trabajar esta cuestión del texto textil, porque le interesaba eso que yo decía, de que es imposible la clasificación. Porque yo creo que los puntos para ellas, el bordar para ellas debe ser como el hablar. Claro. Porque ella, estamos hablando como pensando en voz alta, porque vos pensás que ella, claro, ellas hablan desde los 2 años, pero en realidad a 3, 4, 5 años ya están bordando. Entonces ellas bordan así, mientras, así, no sé cómo hacer. Sí. Los puntos vinieron, el punto llega el bordado llega español. La tela es guaraní y el bordado llega con su nombre español y una descripción española. Y ellos se lo apropian, lo nombran ya en guaraní y lo pasan como lo traducen a flora y fauna. Y después otra, ¿no? Como montañitas, qué sé yo, el usuario que yo les decía que es montañita. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que si nosotros somos pueblo, o sea, y yo tengo mis hijos, yo tengo un punto que a su vez vino de mi abuelo, ¿verdad? Yo ya le cambié. Y mis hijos a la vez ya le agregan cosas. Entonces le estoy simplificando, ¿sí? sí, sí, se va multiplicando. Todo ese punto. Porque ese punto ya no es el mismo, va cambiando, ¿no? Entonces es como, para mí es como de hablar. Claro, yo me imaginaba Tengo un mini librito. me imaginaba como la paleta personal de cada uno en un pintor o, bueno, en un escultor, los materiales que tiene a mano, ¿no? Como en lo que veíamos recién es eso, es de qué manera voy construyendo algo más plano, algo con más relieve, cómo voy construyendo los diferentes matices con el mismo hilo. Y bueno, me parecía hermoso, no por una clasificación así estanca, sino por como una, no sé, una paleta
personal, totalmente personal. Oye, y escuchaba a Mónica hablar, me imaginaba como si fuera un atlas familiar del punk. Claro, como el junto va generando de abajo y claro, va generando el punto de la aula, más allá, no es generando como un atlas personal de puntos que puede llegar a ser. Sí. Bueno, me parece hermoso. Sí, sería hermoso, hermoso. Bueno, Mónica, gracias por recibirnos en tu espacio, gracias por tu generosa colaboración para nuestro proyecto de investigación, pero sobre todo agradecerte por haber compartido con nosotros un pedacito de tu vida, que fue muy grande, y por todo lo que haces por los demás. Yo creo que hay un gran trabajo personal tuyo y ya una generosidad innata en vos para con las bordadoras y ese pueblo tan chiquitito del Paraguay, que yo lo veo inmenso, no lo conozco, pero me lo imagino que es inmenso por el trabajo que hacen y por las huellas que están dejando en su país y por mantener esa cultura viva en el Paraguay y compartirla con nosotros. Gracias por recibirnos. No, no, gracias a ustedes porque es importante que usted, o sea, el interés de ustedes hacia un trabajo que uno lo hace en solitario. Entonces es importante para nosotros que sentir el interés de ustedes y aparte el poder conversar con ustedes hace que uno pueda también, querer explicar algo, uno también está pensando y también pone en crisis sus propios pensamientos, ¿no? O sea, o su propio hacer, o sea, por eso también gracias. Bueno, No es un solo, de su bueno, te agradecemos mucho, muy generosa de tu parte. Gracias, gracias, Mónica.